Bueno, para empezar, vamos a vincular lo que sería específicamente la cadena de joins a lo que sería el objeto del cuerpo como tal para hacer un skinning que permite de una u otra manera poder controlar los elementos. Vamos a skin, bind skin, vemos las opciones de join, vamos a seleccionar la jerarquía, vamos a trabajar con el resto de los elementos por defecto y le damos bind skin. Es un smooth muy suave que va a permitir, si nos selecciona un join, rotar. Obviamente en este caso seleccionamos el raíz, pero si seleccionamos los otros podemos en un momento determinado rotar los elementos y ver cómo se adhiere la malla a lo que sería propiamente la cadena de huesos como tal. En este punto también podemos decir que se puede generar una separación de los elementos del skinning, como vamos a ver más adelante. Ahora vamos a crear una serie de controles que permitan manipular los diferentes joints. Vamos a generar un control de piso, un control general, que va a permitir trabajar con respecto a lo que es la posición y la construcción inicial de los elementos. Va a permitir también gobernar ciertos elementos a nivel de escalas y referencias. Vamos a crear los diferentes controles para lo que serían las caderas o el torso propiamente. Lo duplicamos para tener un control independiente de lo que sería el main hip. En un momento determinado vamos a centrar el pivote que va a quedar en el main hip, propiamente pues en el control raíz. Utilizamos V para hacerle un snap al eje del join. Se rectifica que realmente esté bien centrado, se escala para que sea más cómodo a la visual. Vamos a crear en este caso una letra como tal que va a permitir ser el centro de gravedad. Con tipografía más o menos concreta, en este caso vamos a utilizar la de impact. Se crea como una curvatura. Lo vamos a centrar también en la raíz del objeto. La vamos a desvincular en este caso. Borramos el grupo en el que estaba inscrita y la vamos a centrar también en el join raíz. En este caso lo que vamos a hacer para desplazar el objeto, lo vamos a llevar a vertex. Seleccionamos todos los vertex. Y desplazamos la estructura de vertex, lo que nos permite no haber movido el pivote cuando se pasa a modo objeto. El pivote se mantiene en el punto original como tal. Vamos a eliminar las transformaciones. Vamos a borrar el historial de todos estos elementos como tal. Como vemos, cada una de las curvas hay que renombrarlas. En este caso vamos a plantear el principal como raíz. Al que maneja la cadera lo vamos a llamar hip. Y el control de gravedad. Guardamos el documento del proyecto como tal. Se ven bien los tres controles como están posicionados. Ahora, con respecto a lo que sería los elementos, los seleccionamos y los vamos a vincular al grupo controls. Posteriormente seleccionamos la cadera, el centro de gravedad y los vamos a vincular al root. Eso nos determina que al tener el control del root tenemos el control del resto de los elementos. Vamos a crear una capa, un grupo que solamente va a ser para los controles del cuerpo, porque va a haber otros pues para los brazos, para la cabeza de manera independiente. Si yo muevo uno de los controles, se mueven los otros que están en herencias.
En este momento, al seleccionar el join principal, pues podemos ver que arrastraría también, selecciona, activa lo que es la malla correspondiente al cuerpo, y tenemos que vincularlos en dependencia a lo que serían los diferentes controles, que nos van a permitir manipular características globales del objeto. En este caso el join principal, que es el main, tiene las diferentes dependencias de jerarquía, van a quedar vinculados en su propio grupo y vamos a generar en este caso un control, una curva de control a partir de un IK handle que va a permitir tener una nueva curva y un IK handle como tal de manipulación del objeto, que va a permitir estirar la cadena de una manera natural, orgánica, y permitir hacer un twist control. Lo vinculamos a IK controls, que también va a ir dentro del objeto, y la curva de control la renombramos para la espina dorsal y va a quedar vinculada también al grupo principal, al control de gravedad, lo mismo que la cadera. Entonces, al seleccionar el control de gravedad, va a permitir mover lo que es toda la cadena de huesos que está vinculada al IK handle como tal. Y si movemos el control de piso, pues va a mover todos los elementos que estén relacionados entre sí. Guardamos el proyecto para prevenir problemas. Una vez hayamos hecho este proceso, hay que empezar a ver qué relaciones de dependencia vamos a hacer con nuevos controles. Vamos a crear nuevos controles, en este caso vamos a generar un control adicional para lo que va a ser digamos que la manipulación de el extremo final de la columna vertebral como tal, o de la espina. Utilizamos el snap to point, en este caso con presionar V permite hacer el snap. Manipulamos los elementos como tal, seleccionamos los joints para que no haya problemas, ocultamos los IK handles para que no haya una selección predefinida, ellos gobiernan por encima de la selección de controles o de nodos, y reubicamos los vértices, los vértex, para poder digamos que reposicionarlos sin mover el punto de pivote nuevamente. Nuevamente activamos los diferentes elementos, ya sea los IK handles, así también los joints, para poder seleccionarlos activamente cuando se requiera. Como vemos, queda bien posicionado en todo el eje de dicho joint. Vemos que la curva queda en la parte inferior, la renombramos y se va a vincular también al control de gravedad, que es el que va a manipular de manera inicial al objeto directamente. Como vemos, si movemos uno, se mueve todos los objetos vinculados, ya sea por relaciones directas de dependencia o por vinculación de las mallas como tal. Ahora vamos a seleccionar primero el join, posteriormente la esfera final, y vamos a dar un constraint parent, lo que va a permitir que al rotar ese control también va a manipular la esfera, va a poder arrastrarla sin que se deforme como si fuera un skin, o sea, no va a sufrir deformación, va a mantener su estructura de esfera a pesar de que el cuerpo del robot en este caso tenga una deformación como tal. En este caso el control de cadera va a permitir manipular, vamos a duplicarlo y lo vamos a modificar para que uno controle lo que sería el control de cadera principal, independientemente del control de gravedad, y otro controle la parte de la base. Vamos a ir a lo que son los drawing overrides, activamos los overrides para poder manipular el color de referencia con el que vamos a reconocer a los diferentes controles. Esto va a permitir posteriormente también controlar el hecho de que se vean como referencias
y que no pueda ser manipulados, cosas como por ejemplo las mallas, independientemente de los objetos. Manipulamos todos los colores para dejar una gama de colores diferentes que nos permitan entender cuáles son objetos gobernados y cuáles son objetos de control. Vamos a ver en este caso el IK. Seleccionamos el IK y vamos a encontrar los atributos del IK Solver. En este caso el base Twist Control. Activamos el Twist Control. Inmediatamente se genera una deformación en el objeto, que no es problemática. Tenemos que analizar simplemente cuál es la dirección de los diferentes ejes. En este caso vemos que el eje X va a lo largo de los joints, pero vemos que el eje Z va en posición positiva con respecto al eje del mundo en todos los vértices. Entonces de esta manera, una vez tenemos el IK seleccionado nuevamente, como podemos ver, todos van de la misma manera. Pues antes de generar el Twist Control, lo que vamos a hacer es reconocer que todos estén realmente bien posicionados, todos estén en la misma dirección. Y para evitar problemas, pues digamos que también en el eje superior vamos a hacer una rotación para que todos queden de la misma manera. En la barra de comandos vamos a aplicar la expresión que va a permitir rotar el eje de acuerdo a las necesidades correspondientes, que todos queden en la misma dirección para prevenir problemas. Nuevamente seleccionamos el IK, que está renombrado, activamos el Twist Control, buscamos positivo en Z, planteamos el hecho de que la rotación empiece y finalice en los puntos extremos, reemplazamos el valor en Z y determinamos los controles que van a gobernar el twist. En este caso, primero la cadera, el hip control, y posteriormente el chest. Esto va a permitir que se gobiernen los controles sin necesidad de hacer un constraint y va a permitir la rotación gradual desde el principio hasta el fin, pasando por los diferentes joints intermedios. Entonces permite una rotación suave de todo lo que es el proceso a nivel de rotaciones del twist. Vemos que tanto el inferior como el superior permiten la rotación como tal. Nuevamente vemos como el control de gravedad permite gobernar a todos los objetos en un momento determinado. Ahora el control inferior, vamos a hacer una selección con el join y vamos a darle un control parent, primero el control, posteriormente el join, y va a permitir gobernar la parte inferior de manera externa sin necesidad de acudir al join directamente. Y a la esfera propiamente vamos a crearle un deformador en non-linear, un squash. ¿Qué hace el squash? Va a permitir que se deforme la esfera y lo vamos a vincular a las transformaciones ocultas. Posteriormente vamos a ocultar ese grupo en la visualización. ¿Qué permite el squash? Permite una deformación controlada del objeto de una manera directa. En el squash vamos a poder ver cómo ubicamos la posición superior del squash y ubicamos la posición inferior del squash, hasta donde se puede deformar el objeto
y vamos a ver el factor de deformación para empezar a manipular características adicionales que permitan generar ciertos elementos adicionales con respecto a lo que van a ser la caracterización del personaje. Ahí están los factores que van a permitir controlar lo que es la deformación como tal del squash propiamente y el suavizado que va a sufrir. Obviamente todos estos valores pueden ser controlados posteriormente a través de controles externos, de interfaces visuales, pero por el momento pues se va a acudir a los elementos que tiene el Attribute Editor. Lo ponemos otra vez en el punto inicial y ahorita debemos vincular ese squash a través de un constraint. Entonces no importa el movimiento que se haga de cadera, el squash va a ir en la orientación adecuada con respecto al eje de la esfera. Y así no va a haber distorsiones no deseadas del objeto. Frizamos las transformaciones de todos los objetos como tal para evitar problemas en las animaciones posteriores. Volvemos nuevamente a seleccionar la curva de la espina dorsal, vamos al desplegable Surfaces y vamos a construir los clusters que pertenecen a la curva a través de la herramienta seleccionada. Vemos que generan 4 clústeres correspondientes a los 4 puntos de control básicos. Renombramos cada uno de los clústeres. Ahora vamos a generar unas relaciones de dependencia con respecto a los clústeres. Vemos cómo cada uno de los clústeres permite mover los joints de una manera directa para generar más organicidad en el movimiento como tal del cuerpo del personaje. Vamos a hacer una relación de dependencia del clúster A al clúster B a través de un Parent Constraint y lo mismo del clúster D al clúster C, lo que va a permitir que si yo manejo el clúster D en un momento determinado, o el A va a arrastrar el clúster al cual está siendo influenciado por la relación de dependencia de constraints, haciendo digamos que más versátil el movimiento como tal. Seleccionamos ahora el control de chest, el clúster D, y hacemos una relación de emparentamiento que va a permitir manipular el clúster desde el control, que no sea tan difícil la selección, y lo mismo vamos a hacer con el control de cadera sobre el clúster A. Ahora permite mover el clúster como tal, todo lo que es la cadera y a la vez el movimiento como tal independiente de la parte inferior. Vemos que ya el movimiento general empieza a determinarlo. Ahora agrupamos los clústeres en un solo grupo control y lo vinculamos al control de gravedad. Ahora, si movemos el control de gravedad, ya no existen distorsiones ni dobles transformaciones
dentro del objeto, pero el escalamiento no arrastra. Entonces, en este sentido, ¿qué se debe hacer? Debe haber una relación también de escalamiento a través de constraints para evitar problemas posteriores. ¿Qué vamos a hacer? El grupo control, en este caso el root, va a controlar por escala a todos los body controls con un constraint de escala, en este caso todos los controles, y también a los joins, al main. Al mover el control va a arrastrar a todos los joins también en escala. Vemos que la esfera también mantiene su relación porque solamente es un parent. Entonces vamos a generar igualmente del join hacia la esfera un constraint adicional, ya no solamente de parent, sino también de scale. Nuevamente, si seleccionamos el grupo raíz, el control de curva general, vamos a ver que al escalarlo, escala adecuadamente todos los elementos sin segundas transformaciones. Ahora hay que empezar a pensar en lo que sería la deformación del stretching de lo que sería la columna. Seleccionamos obviamente lo que sería la espina dorsal y vamos a generarle una medición a través de una expresión que es arclen-ch1 y nos va a permitir encontrar un curve info, que es información propiamente de la curva que vamos a encontrar en el attribute editor y nos va a determinar cuál es, en este caso, a través de la pestaña curve info, el largo propiamente. Vamos a renombrar este curve info como cc-bajo spnlen y vemos que el arclen es de 3. Obviamente nosotros utilizamos la retícula como un punto de partida, entonces es muy concreto el número. No siempre va a resultar de esa manera, pero ya tenemos un dato específico del curve info. Ahora abrimos el hypershade y vamos a crear en General Utilities un Multiply Divide, que es una herramienta que va a permitir entender el valor de entrada de los datos que estamos generando y posteriormente multiplicarlo para generar una expresión que permita calcular el escalamiento. La operación va a ser dividir y en input 1 reemplazamos el dato por el valor que tiene la curve info. Vamos a añadir en este caso un nuevo atributo, en este caso el primero es un displayable que va a permitir simplemente generar una etiqueta y vamos a generar uno que se llame arc-scale, que sí va a ser editable. Crea un nuevo atributo, en este caso en el channel box, y vamos a ir botón derecho sobre Multiply Divide, seleccionamos en este caso Arc Scale y lo vinculamos directamente con el objeto. O sea, vamos a generar primero lo que sería el output X con el Arc Scale. Seleccionamos ahorita el Curve Info. La vinculamos al Graph Editor y vinculamos la propiedad que tiene del Arc Scale con el input X y va a vincular y lo va a bloquear directamente.